Entonces, primero deberíamos hablar de óptica, o sea, de esa parte de la física encargada de los comportamientos de la luz y de cómo ésta participa en el proceso de formación de las imágenes. Ten en consideración que hasta que Galileo no hizo sus investigaciones sobre el catalejo, o sea, sobre un instrumento que le permitía ver objetos muy lejanos aumentándolos, en la cámara oscura nunca se habían introducido las lentes. Hasta aquel momento se seguía utilizando el sistema del agujero estenopeico. Ah, sí, me acuerdo de... Sí, hemos hablado de eso en la última lección. El agujero estenopeico, que si recuerdas generaba imágenes poco luminosas y que por lo tanto no eran adecuadas para crear imágenes fotográficas debido a la escasa luminosidad. Sí. Luego, con la introducción de una lente biconvexa, se obtuvo, digamos, el objetivo fotográfico, el que hoy en día seguimos utilizando para la formación de las imágenes. Gracias al principio de refracción, o sea, la capacidad de una lente de desviar el recorrido de los rayos luminosos, con un objetivo se logra hacer confluir la luz que entra en la cámara, de nuevo, en puntos fotográficos. De otra forma, tendríamos círculos de desenfoque, los así llamados círculos de confusión en la imagen. ¿Podrías explicármelo mejor? Sí, aunque profundizaremos en los conceptos de este tipo más adelante cuando hablemos de los objetos y de los comportamientos en la formación de la imagen. De momento es suficiente que sepas que la lente introducida en una cámara oscura permite mejorar los defectos que tenía la imagen estenopeica. Profundizaremos más en ello en las próximas lecciones. Pero pasemos ahora al corazón del tema, es decir, una vez que se encontró la manera de formar la imagen, el verdadero problema fue el de grabarla. Y aquí hay unos cuantos conflictos sobre la real atribución de la primera fotografía. En efecto, eso es lo que he leído. Sí, habrás leído que existen tres personajes, principalmente, que reivindican la paternidad de la invención fotográfica. Así es. Estos son Niepce, Daguerre y Talbot. Estos, los tres, Niepce, digamos, es el primero que desde la década de los 20 empezó a experimentar unas técnicas para obtener imágenes a partir de la luz solar. En realidad, eran muy lejanas a las fotos a las que estamos acostumbrados hoy, porque todo eso nacía de una placa metálica en la que aplicaban betún de Judea, que, una vez expuesto al sol, se endurecía en las partes incididas por la luz. Luego rascaba las partes que permanecían blandas y conseguía así una imagen, digamos, parecida a la fotografía. El problema era que los tiempos para sensibilizar este material eran muy largos. Se necesitaban exposiciones que podían llegar hasta 8 o 9 horas. Su primera fotografía es muy famosa, realizada de hecho en el patio de su casa, donde se ve que las sombras de los edificios completan el arco entero, porque la exposición duró todo un día y las sombras se movieron a lo largo del patio. Seguramente la viste. Sí, en todos los cierto. manuales se reproduce esta imagen. Realizados sus primeros experimentos que llevaron a esta imagen, en 1826 entró en contacto con un parisino, Louis-Jacques Mandé Daguerre, con el que firmó un acuerdo para seguir con sus estudios y orientarlos más en el sentido fotográfico. Pero pocos años después, Niepce murió y, digamos, en el acuerdo le sucedió su hijo. Así que la invención fue llevada a cabo por Daguerre, junto al hijo de Niepce. Hasta tal punto que a los pocos años, dado que el hijo había sido de poca ayuda, Daguerre pidió el derecho a llamar a esta nueva invención daguerrotipos, en cuanto su parte en el estudio de la evolución había prevalecido. Respecto al método utilizado por Niepce, hubo una evolución porque Daguerre, en cambio, utilizaba placas de plata, que eran sensibilizadas exponiéndolas a los vapores de yodo. Se creaba así, en la superficie, un compuesto, el yoduro de plata, que actualmente se sigue utilizando como sal para obtener fotografías. Y que una vez expuesto a la luz, este yoduro se transformaba en plata metálica negra. Pero se trataba de imágenes que debido a su soporte, la placa de metal, no podían ser reproducidas. No eran como los negativos a los que estamos acostumbrados hoy en día. Eran piezas únicas y, entre otras cosas, para ver las imágenes había que ponerlas bajo la luz de un determinado ángulo para tener un efecto de autopositivo. El procedimiento fotográfico que más se acerca al que utilizamos actualmente, sin embargo, se atribuye a un inglés, Talbot, quien, cuando en 1931 Daguerre patentó su invención ante los académicos de París y la registró, una vez escuchada la noticia, sacó algunos experimentos suyos que incluso se remontaban a años atrás, pero que hasta aquel día nunca había publicado. Distintamente de Daguerre, él no utilizaba placas de metal, sino hojas de papel, que se desensibilizaban con una emulsión de sales de plata muy parecida a la que utilizamos ahora, y que producían imágenes directamente en negativo, un negativo de papel llamado calotipo.
el cual permitía reproducir más copias de la misma imagen porque luego este negativo, puesto en contacto con otras hojas sensibilizadas y haciendo pasar la luz por transparencia, originaba una serie de positivos. Digamos que gracias a Talbot tuvo inicio la reproducibilidad de la fotografía. Ya no eran piezas únicas, sino imágenes que se podían utilizar en particular en las editoriales o bien para reproducir más copias. Pero una pregunta. Niepce murió. ¿Murió antes? Sí. ¿Y entonces? ¿Pero cuánto? En tu opinión, ¿cuánto de todo este procedimiento se le puede atribuir? Pues quizá sin sus primeros experimentos no se habría llegado a la fotografía. Aunque en realidad el procedimiento de Daguerre se aleja mucho, pero parte igualmente del principio fundamental de sensibilizar una placa de metal y exponerla a la luz, que Niepce había puesto en práctica por primera vez. Entonces hemos llegado a la fotografía tal como la conocemos hoy. Sí, estamos muy cerca. También ha habido otros pasajes en esta evolución. Antes que todo, se ha trabajado para mejorar los soportes. Así del negativo en papel pasamos a los negativos transparentes, antes placa de vidrio y luego película. Una evolución ulterior tuvo lugar en el formato de la película utilizada. Desde las cámaras de finales del siglo XIX, que exponían fotografías sobre grandes placas de película y que por tanto permitían una sola toma. Hemos pasado con Kodak, que introdujo las primeras cámaras que utilizaban películas en rollo o aparatos mucho más ágiles, puesto que permitían disparar más fotos en el mismo rollo sin sustituir la película cada vez. ¿Esas con una toma solo eran aquellas con el telón negro donde el flash explotaba? Sí, esas luego llegó la película en rollo, que permitía agilizar las operaciones y se dieron más pasos adelante para la búsqueda de aparatos cada vez más pequeños y cómodos para llevarlos encima. Un eslabón importante fue la introducción del formato 35 mm. ¿Por qué 35 y no 40, 50? ¿Por qué? Primero, porque el 35 es la dimensión de la altura de la tira de película, y luego porque este formato es de derivación cinematográfica, prácticamente la película que se utilizaba en las cámaras de cine de esa época. Se utilizó por primera vez en fotografía con la introducción de los aparatos Leica, que, aprovechando el sistema de arrastre de doble perforación de la película cinematográfica, de hecho, utilizaba un formato notablemente más pequeño de los utilizados en la época, pero más cómodo de llevar y más inmediato para fotografiar. Las Leicas son aparatos que tienen un sistema de enfoque de telémetro, y una evolución ulterior ocurrió en cambio con los aparatos de sistema reflex. Así que, ¿qué diferencia hay entre telémetro y reflex? Pues profundizaremos en estos temas más adelante. De momento es suficiente que sepas que son dos sistemas distintos para enfocar las imágenes, sobre todo cambia el modo de visión a través del visor de la cámara fotográfica. Con la reflex, que entre otras cosas fue inventada en Italia, con los primeros modelos de Rectaflex, se tiene una visión de la imagen que realmente nuestro objetivo está encuadrando, cosa que hasta entonces no era posible con las máquinas utilizadas con película en rollo. Lo entiendo. Bien. Luego, la evolución en orden temporal ha sido la fotografía digital, en que la película ha sustituido con un sensor CCD capaz de revelar la imagen. Pero esa ha sido una revolución que tiene más que ver con el sistema de grabación de la imagen. La cámara sigue siendo la misma que con el sistema reflex. De todas maneras, no te preocupes por estos aspectos porque los trataremos en profundidad en las próximas lecciones. Bien.